Rosa, porque estar conmigo es otra cosa. Yo te enamoro, te engrupo, te meto de cabeza. Si salimos a caminar el 9 de octubre, te agarro de la mano y comemos a esas empanaditas riquísimas que hay allá. Siempre ahorrando, siempre. En el amor, en el dinero, en la salud. Lo único que nos une más día a día es el amor. ¿Cómo están, chicas? Ay, onda, mira cómo me puse por usted, mire. Enamorada. ¿Sí o qué? Que yo las inspiro, Por ¿sí o qué? favor, todos los días, es impresionante. Claro, Estás porque repleto de amor, Don Dai. repleto, sino que vamos a hablar de un tema medio triste. ahora. Escabroso, escabroso. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Escabroso. Primera vez que escucho esa palabra, pensé que dijiste otra. Escabroso, dice. Escabroso. Ya la voy a anotar en mi diccionario, es que tú sabes, es difícil. complicado. Ok, Sí. vamos a decirlo difícil, escabroso es una palabra que puedes incluirla en tu diccionario. Ya porque está. aquí también aprendes, ¿sí me entiendes? Claro. Me Tenemos otra enseñaste información. ahorita, yo ahora te voy a enseñar otra cosa. Ya, dele. El tema de los nomás. celos. El tema de los celos ¿Los es celos? algo, sí, es algo que en toda pareja hay. Que a veces es bueno celar y a veces es malo. Claro. Claro, porque si no celas, ay, tú no, No me me celas, no me quieres. quieres. Y si te celo, eres muy problemático. Claro. Entonces, vamos a ver qué opina la gente sobre este tema de los celos. La people, ¿la ves? Yo soy pero celosa. Nada, que son malos. Todos sentimos celos, pero sí, es normal, pero sí un poquito de inseguridad. Bueno, de los celos es algo natural cuando uno tiene pareja, pero hay que saberlo controlar. O sea, en realidad daña la relación. Pero un poquito de celos no cae mal a nada, porque igual es como que le das importancia a la otra persona. Entonces, para mí los celos, en parte, son algo negativo en una pareja. Digamos, deberían haber celos, pero hasta un cierto límite. Son enfermizos, malos. Los celos son enfermizos algunos. Hay de todo en esta vida. Hay de todo en esta vida. Pero ¿sabes lo que te digo una cosa? A ver, La mujer que cela por motivos y la mujer que no cela por motivos. la que cela por nada. Por nada. Por ejemplo, estamos comiendo ahorita. Siempre hay Hagamos de motivo. cuenta que estamos en un restaurante, tú estás aquí al ladito mío, pero quédate allá, no te va a hacer venir porque No voy después a te ir, medita. tranquilo. Estamos comiendo y yo ni por aquí. Yo pongo mi teléfono boca abajo. Boca abajo. Ay, no. Apenas lo pongo boca abajo. ¿Y por qué lo pones boca abajo? Yo digo, ¿qué cosa? El teléfono. Yo ni cuenta me he dado. Es para que no te salgan las notificaciones de entrada, ¿no? Por eso, En la pero pantalla de inicio, ¿no? uno a veces está sano y uno dice así, oye, mi amor, pero yo ni cuenta. Y Pero de repente está con clave. si está con clave, por ejemplo, mi clave sin novia, 5555555. Mi clave con novia, del 1 al 1000. Tú tienes que cambiar la Entonces tú clave. tienes algo que esconder. Por eso, cuando hay esa clase de celos, tú tienes que poner otra clave. Por ejemplo, mira, me llegó una notificación ahorita. Ya, Cuidado, eso te mi lo ve amor, en la vas a hablar pantalla de algo. inicio y es Ya. pito. Oye, también hay de los que el celular dice, no, es que no tengo ningún mensaje. Mentira. Los mensajes los bloquean para que no entren. Sí, pero yo creo que Ah, modo avión. O sea, claro, no te entran. ahí no, hay no se problema, ven. ahí hay problema de la mujer, por ejemplo. Ah. Su autoestima, tienes que cuidarlo, chica. ¿Cómo tú me vas a estar a mí buscándome cosas? O sea, tú no confías en mí. A ver, pero si es que tú me pones una clave del 1 al 1000, discúlpame. Vamos a hacerlo ahorita Pero boba. rapidito. ¿Qué pasa si tú me coges el teléfono? Al tú al cogerme el teléfono y tú me dices, mi amor, dame tu Yo me clave. hago selfies. Tú me dices a mí, dame la clave. Y yo te digo así, toma, Gaby, está bien, cógelo. Pero eso sí, si tú adentras a la clave, yo te voy a dar, toma. Terminamos. Si tú no encuentras nada, terminamos. Si tú no encuentras nada y te das cuenta que soy un hombre fiel, te estás dando cuenta que estás lastimando mis sentimientos porque la verdad no estás confiando en mí. Ándate acá. Terminamos. Es Y que entonces, sí. ¿cuál es la respuesta de una No, mujer? Como esta- ella sabe que la puedo dejar, me dice, no, mi barata. amor. Qué bestia, eres bien barato. Esa Donde, labia es barata. Esa Por labia. eso te digo, esa es la del típico. ¿Sabes lo que hay que hacer en ese caso? Revisarlo, porque de ley encuentras. Esa es la típica que te hacen como que, ay, para que se asuste y no me revise nada. No, revísele. Y ahí sí. Tienes Vamos a la, ver quién pide perdón. tienes la razón, Michela, pero vuelvo y te Obvio, pues, repito. ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde? Yo quiero ver el video. ¿Qué básico, oye. dice la gente? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué vamos a pronunciar? Ya, vamos a ver. ¿Celarías a tu pareja por mirar a otra persona de una manera indebida? O sea, por ejemplo, si pasa Janet y mi pelado la miras, hasta yo la miro. No, pero que eres loca, güey. Algo así. No, tú tienes que cuidar lo tuyo. Pero Por mira. ejemplo, este peluche, algodón de azúcar es mío. Es mío. Tienes que cuidarlo. Tienes que celar. El que cela quiere. Es bueno los pero- celos, sino que hay altos y bajos. Vamos a ver lo que dice la gente.
O sea, yo no le dijera nada porque yo soy así también. Si pasa un chico guapo, yo lo veo. Sí, me molestaría, porque si yo no lo hago, espero que ella tampoco lo haga. Es verdad que con ver no pasa nada, pero en realidad yo le digo a mi esposo, mientras tú miras una, a mí me miran 10.000. Entonces no hay que perder el tiempo. Eso sí, porque digamos si una persona está conmigo, digamos, debería estar centrada solamente en mí. Porque soy muy confiada de mí misma. No, pues, y con ver no saca nada. No me molestaría, ¿no? Porque yo sé que solamente la está mirando, no hay nada. Sí, pero le preguntaría por qué lo miran. Yo creo que... Aquí Gaby tiene algo interesante. Dígame, Gaby, dígame, aquí estamos para... Contestando su pregunta, ya que no me ha preguntado, pero yo quiero dar la respuesta también. Diga. A ver, pasa alguien, esta persona mira, ahí abrió la puerta. Claro. Abrió la puerta para que, mirada con mirada, hubo una conexión. Con esto de las redes sociales, la encuentra de una. Dime que la busca y la Gaby, encuentra. aquí vamos a hablar porque de pronto dice así, Don Day es hombre y ustedes son mujeres y cada quien tira para su lado. Yo tengo una Pero posición... vuelvo y te repito, el hombre propone y la mujer dispone. Entonces yo, Gaby, te puedo hacer ojito de acá así. No, a mí ni me mire, hijito. ¿Viste? Entonces ella me rechazó de una. Yo a Michelle le puedo decir así, por acá, deja el barbón. Tampoco. Ya no es barbón, ya no es barbón. Ya no, es lampiño como yo. Sí. Entonces si la mamá me dice a mí, ¿dónde hay? Anda al callejón. Yo voy al callejón. Anda al callejón. Pero es que, oye, ¿con qué te metes tú? no, pues, oye, ¿a ti no te han cogido un callejón sin salir? No. Hazlo, créeme que te enamoras de ese man. Te vas a enamorar. Mira, yo tengo una posición diferente. Yo creo que con mirar no sacan nada. Y hasta yo le comentaría, oye, qué guapa esa man, ¿verdad? Pero es Para bonito verlo, pero cuando si lo se me va comentas. también mucho... Es bonito cuando lo comentas. Por ejemplo, vamos agarrados de la mano y tú me dices, mi amor. Que es imposible, siempre va a haber alguien más guapa que tú, alguien más Claro, bonita. y es un gusto. O sea, lo que yo sí he dicho, por ejemplo, pasa uno, digo, oye, esa man tiene un cuerpazo. Ajá. Pero ojo, que mi ojo hace así. Exacto, a ver cuál. Para ver qué No, pasa. no puedes comentar mucho tú tampoco. Ahí sí. Claro. Pero es diferente, yo sí creo que en el hombre se queda callado. La mujer sí dice, sin paro. Mi amor, mírale bestia el abdomen ese ese man. animal. Y tú eres medio panceburro. Y tú dices, chuta. Pero ahí va también la Es dedicación que- de tu esposo. es que come Yo le veo que callado, a mi come pelada hombre, le gusta el abdomen de otro man. Yo me voy a sacar la No, madre pero yo, por después en el ejemplo, gimnasio. ahí prefiero que me diga algo, porque si no dice nada, yo digo, uy, no, ya está pensando en amiga de quién será, cómo la contacta, cómo la busca. Mejor Ya. es que me digan un comentario chiquito y ya, hasta ahí Es murió. que hay toda clase de celos. Por ejemplo, la forma de vestir. Vaya, bueno, Por ejemplo, yo nunca te celaría. Hay hombres y hombres. A ver. Yo soy exhibicionista. A mí me gusta que me la vean. A mí me gusta que me digan, ¿dónde hay? Oye, tu pelada está bonita. Ok, está bonita, pero es mía, pues. ¿Sí me entiendes? ¿Ves? Es Ahí mía. confirmas que con la mirada nada se hace. Claro, con la mirada. Mientras tú no toques, no pasa nada. Entonces la forma de vestir, a veces hay hombres que dicen, a mí no te me pongas esta tanguita, a mí no te me pongas este shortcito, a mí no te me pongas esta blusita. Entonces, ¿qué? ¿Voy a salir desnudo? No, pues. Pero igual la gente está ahí para responder las cosas. A ver, Vamos a ¿qué ver qué dice? piensa la gente sobre la forma La de ropa, vestir. ok. A ver. Si se viste muy atrevido, ahí sí como que ya tendría que decirle algo para que se vista de otra manera. No es andarse exhibiendo así por la calle. Sí, porque no sé, yo creo que para ser sexy uno es la intimidad y eso, pero así exhibiéndose por la calle es algo vulgar. Yo no le veo nada de malo. Lo malo sería que ella se vista sexy para salir con sus amigos o ir de fiesta o algo así. Pero si está conmigo no le veo ningún tipo de problema. No, porque realmente es el gusto de la pareja, ¿no? Y si la persona la conoció así, debería aceptarla de esa manera, pues no va a cambiarla. Ahí escuchando a todas las personas, algunos tienen la razón, otros son gustos y gustos, yo vuelvo y te repito. En mi caso, alguien dijo por ahí, está bien que te pongas sexy, pero ¿tú crees que eres sexy? ¿Sí me entiendes? Tú te pones. Entonces, ¿sí me entiendes? Porque ahí dice, Pero o sea, tú me si te dices ves... eso, yo te termino. Pero, mi amor, yo te digo así. No me digas mi amor, cuidado. No, estamos No, tranquilos. está bien, está bien, está bien. A ver, ya te acolito la actuación. Dale. Le digo, yo te digo en otras palabras, porque ¿quién más no te va a decir la verdad si no es tu novio?
Entonces yo siendo tu novio, Gaby, yo te digo la verdad. Acá, juega. Oye, pero ¿sabes una cosa? Una cosa es salir con tu pareja, con un buen vestidito, con una cosita, pero con tu pareja y sale. Exacto, Y el man va orgulloso de su pareja, ¿no? ¿Cómo otra lo cosa decía? a ver, otra cosa es que se vaya al trabajo con la minifaldita. Claro. Oh, eso no Hasta uno como novio te compra la blusita que tanto te gusta, pues. Ya. Dice, mi amor, póngaselo. Vamos, pero conmigo. Ah, no, es que me voy O sea que tú eres, si vas conmigo, sí, pero si vas sola, no. Pero vuelvo y te repito. Te digo, claro. Está bien. ¿Te ves sexy? ¿Tú crees que te ves sexy? Obvio. Ya, ¿tú crees? Pero que es muy bonito que te lo digan, ¿no? Claro. Es como la está otra bien. vez estaba en el gimnasio haciendo un poquito porque me dicen que no tengo. ¿Y tú crees? Estaba así. Y yo según tengo. Y una man viene y me dijo así, oye, raspado, me dijo. Digo, raspado, habla raspado. Y esta man, ¿qué me quiso decir? Entonces, que la man me dijo de una chato. Entonces, todos los días estoy casi en el gimnasio. Entonces, tú tienes que hacer lo que te dicen en buena onda. O sea, te digo, ¿sabes qué, Gaby? No te queda eso, pero a ti te queda todo bien. Todo bonito. Todo bonito. Aquí hay otra clase de Estamos de celos. acuerdo. Otra clase de celos acá. A ver, Revisar las redes sociales. para ver qué se halla, pues, ¿no? ¿A quién siguió? Claro. Es que mira, también, por ejemplo, nosotros que trabajamos en televisión. ¿Quién lo siguió? Nosotros que trabajamos en televisión. ¿Qué, pues? ¿Qué pasa? ¿Qué? Es que, oye, una cosa, yo le voy a decir algo Ya, tranquilo, ¿Qué? espérate. Le digo al televidente que tengo un apuntador. No creas que yo cambio de tema así por loco. Es que a veces en la calle me dicen, ¿dónde hay? Tú a veces ir como no sé cómo. Es que este man me está hablando. Y de paso le dije que la quiero conocer porque no la conozco. Porque cada vez que me habla, yo digo, estará brava, estará feliz. No sé si esta man está brava, entonces no sé si me está retando. Ya, mira, ahorita me dijo, anuncia corte, preciso. Está cabreado. Vamos al corte y regresamos con esta pregunta porque me mata.